Stardust Crusaders es con diferencia la parte más popular de JoJo's. Y no es para menos, ya que esta parte se siente como un viaje con amigos y de verdad te encariñas con los protagonistas. Pero sin embargo, la suerte no está de su lado, así que hoy veremos cómo trató la vida a los Crusaders y cuál fue su destino. Así que para empezar, hablaré de la mitad del grupo que no sobrevivió a su parte. Empezaremos hablando de Mohamed Abdul, quien murió en la India a manos de Hol Horse y Jay Guile, tratando de proteger a Polnareff. ¡Troleado, puto! Nah, es mentira. En realidad fingió su muerte y sigue vivo durante la segunda temporada hasta llegar a la guarida de Dio, donde ahora sí que sí muere a manos de Vanilla Ice. Porque como dice el dicho, el que desintegra al mentiroso, 1000 años de perdón. Y al final lo único que queda de él son sus manos. Pero Abdul no es la única víctima que se cobra Vanilla Ice. Iggy también es asesinado intentando proteger a Polnareff. Todo esto destrozó al pobre Polnareff, el cual tras perder a sus amigos no se puede permitir despedirlos. Pero al ver cómo sus almas parten deseándole suerte entre las nubes, Polnareff no puede evitar derramar lágrimas. Estas muertes son muy tristes. Pero ahora vamos con el que falta, Noriaki Kakyoin, quien fue el único Crusader en morir a manos de Dio. Este usaría su último aliento para mandarle un mensaje a Joseph, el cual revelaría cuál es la habilidad de Stan de Dio. Esta muerte fue muy emotiva en su día, pero sin embargo, ya no me la puedo tomar en serio después del Kakyoin Donut y de tantísimo meme. Una vez dicho esto, llegó la hora de hablar de los 3 Crusaders que sobrevivieron al viaje. Así que empezaré por Polnareff. Jean-Pierre Polnareff es mi personaje favorito de todo JoJo's. Tengo mucho que decir sobre él, y muy seguramente le dedique un vídeo entero. Pero ahora solo resumiré un poco lo que fue de él. A Polnareff la vida no lo trató nada bien. Para empezar tuvo que volver a Francia, que... jodidillo. Pero él siguió investigando a los usuarios de Stan, lo cual lo llevó a Italia, al notar lo bizarro que fue el mandato de Berlusconi. Pero sin embargo, le tocó las narices a la mafia, lo que hizo que éste acabase completamente aislado y apestado por la sociedad italiana. Esto llevó a Polnareff a encontrarse con Diavolo, quien lo despedazó, obligándolo a quedar postrado en una silla de ruedas como el francés aquel de Intocable o a Stephen Hawking. Dr. Hawking, I am such a fan. I'd love to show you my project on supernovas. You have an incredible ass. Astronomy Curry. Sin embargo, esto no le impidió involucrarse en los acontecimientos de Evento Aureo y seguir con su misión, lo que hizo que Polnareff acabase atrapado dentro de la tortuga siendo furrificado. Yo no quiero lechuga. A Yotaro le sentaron bastante mejor los años, ya que este hacía Lux Maxim y Mewing. Yotaro fue un padre negligente, quien prefirió ir a pegarle a un fetichista rarito en un pueblo perdido de Japón antes que hacerle caso a su familia, quien tras una fatídica visita a la doctora en caso cerrado, se divorció. Pero esto no evitaría que éste ayudase a su hija en Stone Ocean, quien moriría a manos de Pucci al intentar proteger a Yolene. Esto es la mayor pechofriada que he visto jamás después de la final de Francia en el Mundial de Qatar, lo que provocaría que Yotaro Kuyo muriese a los 40 y pico. Ya lo decía Irina, los Joestar tienen una vida corta, aunque por algún motivo esto no le afecta al Crusader que nos falta. Joseph Joestar. Este viejo zorro tiene un hijo no legítimo con una sugar baby japonesa, si es que no tiene más hijos perdidos por ahí. En la parte 4 vemos cómo este ya está más viejo, incluso a su avanzada edad llega a adoptar a un bebé paraguayo, llamándola Shizuka Joestar, como la de Doraemon. Joseph, igual que mucha gente de su edad, desarrolla una adicción al juego y a las apuestas deportivas, las cuales hicieron que perdiese gran parte de su patrimonio, ya que es bien sabido que Joseph es del Arsenal, lo cual le hizo perder muchísima pasta en el Sportium. Sin embargo, Joseph está vivo en los eventos de Stone Ocean, según las palabras de Araki.
siendo el único Crusader vivo durante el reinicio de Pucci. Yo lo suelto. Vale. Yo lo suelto. Suéltalo. Antes de que se nos olvide. Joseph Joestar. Dilo. No, dilo tú. No murió. Es falso. está vivo. Está vivo porque... Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Cuál es vuestro Crusader favorito y por qué? Dejádmelo en comentarios. Dejad un like y suscribíos si queréis apoyar al canal. Y si queréis estar en contacto, seguidme en mis redes sociales o meteros en el Discord del canal, donde suelo pasar memes o informar sobre futuros vídeos. Y bueno, pues ya estaría. Eso es todo. Ya os podéis ir.